Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy, viernes, nuestro viernes de estudio, el segundo capítulo de la primera carta de Pablo a Timoteo. Así que después de esta introducción, iniciamos. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá, como te lo mencionaba anteriormente. El día de hoy nos toca el capítulo 2 de la primera carta de Timoteo. Tiene 15 versículos, así que quizá sea un tanto corto, quizá no el estudio, porque trae unos temas bien interesantes, de mucha discusión y de diferente forma de pensar en todo lo que pudiéramos conocer como la comunidad de fe, ¿no? Diferentes posturas en cuanto a lo que leeremos el día de hoy. Te leeré algo de algún comentario para poder presentar casos por los cuales cierta o la otra interpretación podría ser aceptable, pero te exhorto a que hagas tu propia investigación también. Bueno, para que entiendas lo que voy a decir, vamos a empezar directamente con nuestro versículo 1 del segundo capítulo de la primera carta a Timoteo, ¿no? 15 versículos. Dice Pablo aquí: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, ¿no? Y aquí Pablo, entre la exhortación que está haciendo, el subtítulo acá en mi Biblia, yo estoy usando la Reina Valera 1960, la instrucción sobre la oración. ¿Sabes que Pablo tiene la certeza, tiene la seguridad de que la oración es necesaria en la vida del creyente, ¿no? Jesucristo mismo mostró que la oración era algo indispensable en la vida del creyente. No podemos nosotros vivir nuestra vida sin oración. Es necesario mantener una comunión con nuestro Dios a través de nuestras oraciones y a través del estudio de la palabra del Señor. Pablo está haciéndole acá una exhortación a Timoteo. Se supone que esta carta sea leída en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo se encuentra, así que esta exhortación es para todos en la iglesia y, obvio, aplica para nosotros también. Recuerda que esta es una carta que se conoce como carta pastoral porque va dirigida a una persona en específico, ¿no? Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, que se hagan peticiones, que hayan acciones de gracias por todos los hombres, ¿no? O sea que todos deben involucrarse en esta práctica, en la práctica de las rogativas, de las oraciones, de las peticiones y de acción de gracias, ¿no? ¿Y qué es lo que Pablo está buscando que vaya dentro de las rogativas y las oraciones y las peticiones? Bueno, y acciones de gracias también, sin dejarlo a un lado, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y sosegadamente en toda piedad y honestidad. La oración que está pidiendo Pablo es a una comunidad de fe para que ruegue por aquellos que están en autoridad, todos los que están en eminencia, dice Pablo, ¿no? Y es un pasaje muy válido, muy fuerte, muy puntual, diría yo, para el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? No sé cuando sea que tú vayas a ver este video. Quizá lo bueno de que esta plataforma se mantienen acá los videos, quizá este video lo veas dentro de 5, dentro de 10 o 15 años, ¿no? Estamos en el 2024 el día de hoy, ¿no? Si tú estuvieras viéndolo dentro de 10 años, ¿cuál es nuestro contexto el día de hoy? Bueno, hay guerras muy fuertes con países poderosos y en lugares muy claves el día de hoy, ¿no? Y muchos de nuestros gobernantes están alimentando más esto, poniendo dinero en las guerras, ¿no? Yo estoy seguro que de todo esto, el día de mañana, muchos gobernantes, muchos gobiernos, mucha gente se lamentará, porque las guerras no traen nada bueno, lo único que traen son muerte. Jesucristo mismo nos exhortó a ser pacificadores, ¿no? Bienaventurados los pacificadores. Así que hay principios bíblicos que debemos tener en cuenta. Bueno, no es el tema la política, pero sí el punto de la rogativa que nos está presentando Pablo aquí en el versículo 2. Que hayan oraciones y que hayan ruegos
por aquellas personas que están en eminencia, ¿no? Y lo que Pablo está pidiendo es para que haya una vida quieta y reposada. Obvio, uno de los contextos en los que Pablo está escribiendo es las persecuciones que están por aquellas personas que están en autoridad, persecuciones para con la iglesia, pero no deja de tener sentido para nosotros también el día de hoy en cuanto a nuestro contexto, el contexto que estamos viviendo. Así que orar por aquellos que están en autoridad, orar por aquellos que están en eminencia, nuestros presidentes, nuestros congresistas, ¿no? Nuestros alcaldes, todos nuestros jueces, todos aquellos que tienen autoridad sobre el pueblo. El ruego es para que la vida que nos toca vivir sea una vida tranquila, quieta, reposada, en toda piedad y en honestidad. Por esto es bueno, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y la afirmación de Pablo aquí es de que esta acción de orar por nuestros gobernantes, esta acción de orar por aquellos que están en eminencia, por aquellos que están en autoridad sobre nosotros, eso es algo que ante los ojos de Dios es bueno y es agradable. Si tu deseo, mi hermano, es hacer aquello que es agradable a Dios, bueno, acá hay una instrucción bien clara. Ora por tus gobernantes. Pide que el Espíritu de Dios hable a sus vidas, a sus corazones. Si alguno ahí en eminencia está es creyente, si tiene al Espíritu de Dios dentro de él, pues que sea la diferencia, que marque la diferencia, que no se deje llevar por las opiniones de la gran mayoría, sino que defienda ante todo su vida de fe, su vida cristiana, ¿no? Y así todos podremos ser beneficiosos. Eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, ¿no? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y nos presenta también Pablo aquí el deseo en el corazón de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Este es el deseo de Dios. Hay una diferencia entre lo que, si pudiéramos presentarlo así para un mejor entendimiento, entre el deseo de Dios y la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios es aquella que se cumple, que se hace, ¿no? Dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz, ¿no? Fructifiquen la tierra, bueno, y entonces la tierra produjo. Esa es la voluntad de Dios, los decretos de Dios. Dios dice que se haga y se hace, y no puede decirse que no, ¿no? Aunque pudiéramos ir en contra de esa voluntad, siempre la voluntad de Dios se va a cumplir. Viene a mi mente, por ejemplo, la historia que encuentras en la escritura de Jonás. Dios le dijo, ve a Nínive a predicar. Él decide irse para otro lugar. Un pez gigante lo absorbe, de ahí lo vomita en la playa otra vez, y otra vez la misma instrucción. Te dije que fueras a Nínive, ¿no? Entonces, aún en contra de la voluntad del ser humano, la voluntad de Dios está por encima de ello. Yo creo que ese es un tremendo principio que tú y yo debemos tener presente en nuestra vida también. Pero aquí Pablo está presentando el deseo de Dios, ¿no? Este deseo de que todos le conozcan, de que todos entren en una relación con él. Pero sabemos no solamente por la vida que vivimos, por el ambiente en que estamos y por la misma escritura, de que no todo mundo encontrará grato una relación con Dios. Muchos le rechazarán, y leyendo el libro de Apocalipsis sabemos de que serán millones de millones aquellos que le den la espalda a nuestro Señor. Así que Pablo nos presenta aquí el deseo, ¿no? Y en base a ese deseo es de que nosotros debemos elevar nuestras oraciones. El deseo de Dios es de que todos se salven. Por lo tanto, oremos para vivir de una forma quieta y reposada, orando así por aquellos que están en autoridad, ¿no? Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos, muy probablemente está también involucrada en la oración que Pablo está pidiendo, la oración de la salvación de nuestros líderes, de nuestros representantes, de aquellos que están en eminencia, ¿no? Muy bien, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la afirmación de Pablo aquí, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador. O sea que esto de no vivir reposada y no vivir quietamente por parte de aquellos que están en eminencia es porque hay algo en contra de este único mediador que es Jesucristo, ¿no? Entonces apunta muy claramente hacia las persecuciones que se estaban viviendo. Por eso la oración de Pablo, ¿no? ¿Para qué? Para que los líderes encuentren salvación
para que así todo el pueblo pueda vivir de otra manera, ¿no? Pero sabemos de que aunque esa oración no se haga realidad, el creyente tiene que mantenerse firme en la roca, parado en la verdad, no dar su brazo a torcer en este camino de fe, ¿no? Hay un solo Dios, en eso quizá muchos estarían de acuerdo, incluso los judíos en este tiempo, ¿no? Pero Pablo mete esto también en su frase, un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay muchas creencias de que no existe un mediador. Hay otras creencias de que existen otros mediadores, de que existen otras formas. Y hay otros que creen que incluso nosotros podemos ser mediadores a través de nuestras obras. Podemos ser mediadores de alguien más, ¿no? Pablo hace la afirmación, y esta afirmación saca de la ecuación a todas las demás ideas. Solamente hay un camino que lleva al Padre, y este es Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí, ¿no? Recuerda que en el capítulo 1 Pablo nos estaba diciendo, en la exhortación que le da a Timoteo a través de esta carta, de que habían falsas doctrinas que estaban entrando a la iglesia. Entonces, teniendo eso en mente, pudiéramos decir, quizá esta es una de esas falsas doctrinas que pudiera estar entrando a la iglesia, ¿no? Ideas de que hay diferente manera, como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma. No todos los caminos llevan a la presencia de Dios. Solamente hay un camino, y ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y entonces se está dando esta afirmación que el Evangelio nos enseña, ¿no? La paga de nuestro pecado. Fue un acto voluntario, es Jesucristo mismo el que decide entregarse a él mismo. No existe ninguna obligación dada externamente hacia él, obligándole a que haga esto. Esto es un acto voluntario, es parte de la iniciativa, movido por el amor a la creación, ¿no? Entregarse por rescate quiere decir que ya hay una culpa y ya hay una condena sobre la humanidad, pero se pagó un rescate para salvar a algunos. Dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. En otras palabras, este es el mensaje que a mí se me encomendó, no lo decía en el capítulo 1, la encomienda, ¿no?, del Evangelio. Dice, esto se me encomendó a mí, versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces Pablo está diciendo, yo fui constituido un predicador de esta verdad, un apóstol, o sea, un enviado de esta verdad, y entre paréntesis está, aquí no estoy diciendo mentiras, la verdad. También fue constituido maestro para los gentiles de esa verdad en fe y en verdad. ¿No? Tremendo. Y Pablo presenta así el Evangelio, su propósito en cuanto a la propagación del Evangelio, y también la instrucción a la comunidad de fe de levantar oraciones rogativas para que hayan un camino diferente en lo que se está viviendo, ¿no? Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Entonces Pablo viene acá y dice, ¿dónde es donde yo quiero que estos que están orando y presentando rogativas oren? Solamente en la iglesia, será solamente el domingo, será solamente el viernes o miércoles, dependiendo del día de estudio que tengas en tu iglesia o el momento de tu reunión. Será solo en ese momento. Pablo dice, no, las oraciones y las rogativas deben presentarse en todo lugar. Mis hermanos, donde quiera que levantemos nuestras oraciones, el Señor las escucha. Pablo está presentando la urgencia de una iglesia que ore. La urgencia de una iglesia que presente oración. La urgencia de una iglesia que ruegue a Dios para que las cosas puedan tener un cambio, una dirección diferente, ¿no? Para mismo beneficio, para beneficio personal, ¿no? Que Dios ayude a nuestros gobernantes y así vivir nosotros de una forma quieta. Eso es lo que Pablo anunciaba en los primeros versículos. Bueno, tremendo las oraciones que Pablo nos exhorta a levantar. Son oraciones que nos van a beneficiar a nosotros también. Entonces Pablo dice aquí, quiero que los hombres oren en todo lugar.
levantando manos santas sin ira ni contienda. Y entonces hay también características dentro de estas actitudes en cuanto al momento de oración. No vamos a orar para que Dios destruya a los líderes que están yendo en mal camino, no, para que los transforme. No vamos a orar para que le caiga una maldición, una enfermedad a las personas que están manejando mal nuestros gobiernos, porque para ahí apuntaban las oraciones, ¿no? Aquellos que están en eminencia. Bueno, no es esa la oración no es para contienda, la oración no es para ira, la oración no es tampoco en envidia, la oración tiene que ser movida por la santidad, la búsqueda del beneficio, del bienestar de acuerdo a la voluntad de Dios. También tiene que ver mucho el carácter del que está levantando las manos en oración. Es una exhortación a la iglesia a tener una vida santa, una vida sin raíces de amargura, sin ira, sin enojos y sin contiendas, ¿no? Esto es muy importante cuando presentamos nuestra oración a Dios, porque nuestra oración lleva nuestro corazón y es algo que le estamos presentando al Señor. Y si le estamos presentando un corazón lleno de contiendas, de envidia, de ira, de carnalidad, bueno, y nada de santidad, no será algo muy grato que se le presente al Señor. Así que también es importante nuestra conducta en la oración. Si en tus momentos de oración, hermano, a tu mente llega el pecado cometido, bueno, Juan nos dice que si oramos y confesamos nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Así que no tenemos ninguna excusa. No podemos decir, bueno, yo no voy a ir en oración porque soy una persona pecadora, he cometido muchas faltas. Bueno, pues si eso es verdad, ahí mismo arrepiéntete, pide perdón al Dios, al Señor y toma un compromiso para tomar una dirección diferente en tu vida. No te detengas porque tu vida no es perfecta o como te gustaría y entonces digas, bueno, entonces voy a tirar la toalla. No, en ninguna manera. Sino que al contrario, está la otra opción, arrepentirnos y tomar un compromiso en nuestra vida y comenzar esta vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que nuestras oraciones tienen que ser también de corazones que son santos y no de corazones que están llenos de ira ni de contienda, ¿no? Y entonces se da esta instrucción. Una instrucción, diríamos a los hombres, porque después menciona mujeres, diríamos a los hombres, se le está exigiendo santidad, se le está exigiendo un corazón lleno de amor, no de ira y de contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, ¿no? Y entonces viene aquí esta apariencia externa que Pablo le está exhortando a la mujer, ¿no? Esto es interesante, recuerda que le está hablando a gentiles, que estaban en uno de los centros más grandes de idolatría, como era la diosa Diana. Era alguien que se adoraba aquí. Recordarás que Pablo tuvo un problema en el área y el pueblo se unió gritando Diana de los Efesios, ¿no? Y las afirmaciones de quién es más grande que Diana. Bueno, tomando eso en cuenta, podemos ver el porqué de algunas de las instrucciones de Pablo, ¿no? Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Estamos hablando aquí de que son gentiles que no traen las enseñanzas que el Antiguo Testamento daba en cuanto a la forma de vestimenta, que muy seguramente traían las mujeres hebreas. Bueno, acá hay algo diferente y Pablo está diciendo es necesario que su apariencia externa sea una demuestre decoro, demuestre pudor y modestia. Y entonces hace una comparación Pablo. Aquí dice, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, ¿no? Y entonces uno pudiera decir, ¿será que Pablo está en contra de que te peines, de que vayas a un salón de belleza, quizá vas a tener una fiesta y te hagas un peinado especial ese día? ¿Será que Pablo está en contra de que te compres una joya, un anillo, unos aretes o qué sé yo, ¿no? Lo que Pablo nos está dando son principios.
Hay cosas más valiosas en la vida del creyente. Hay cosas que deben ser más importantes en la vida del creyente, ¿no? Y es donde él hace la comparación en el versículo 10, ¿no? Dice, te voy a leer el 9 y el 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, ¿no? Y entonces Pablo dice aquí de que algo que se debe cultivar en la vida son las buenas obras, porque eso es lo que le corresponde a una mujer que profesa piedad. ¿Dónde debe estar el enfoque de la mujer cristiana? ¿Dónde debe estar el enfoque de la mujer cristiana? No en la apariencia exterior donde se trae la atención a sí mismo. El peinado, el oro, las perlas, las cosas materiales que pudieran llevar la atención hacia la persona en sí, sino que lo que debiera hacer que llame la atención son las obras internas, ¿no? Las buenas obras. Pablo dice, eso es lo que le corresponde a la mujer que profesa piedad. Entonces hace la comparación Pablo. Entonces en sí Pablo no está en contra de un peinado, no está en contra de que de vez en cuando te compres una joya. Lo que Pablo está en contra es de que esa sea tu atención. Donde tu atención máxima, mi hermana, y digo hermana porque está hablándole acá a las mujeres, si la atención mayor de tu vida está en tu apariencia, en tu físico, ¿no? En tu belleza, si ese es el gran enfoque de tu vida, dice Pablo, eso no es lo que le corresponde a una mujer que profesa piedad. Ese no debe ser el enfoque, ¿no? El enfoque debe ser las buenas obras, porque esas son las que corresponden a una mujer que profesa piedad, de acuerdo a las palabras de Pablo que estamos leyendo acá en el versículo 10. Entonces está poniendo las cosas en una balanza y debe pesar más tu actuar piadoso, tu vida santa, tu búsqueda de Dios debe pesar más que tu búsqueda de una apariencia física y externa grata a los ojos de los demás. ¿Dónde? Y entonces aquí nace la pregunta, ¿no? ¿Dónde se encuentra tu mayor enfoque, mi hermana? ¿En esta transformación interna de corazón? ¿O está el enfoque puesto en lo exterior? Está el enfoque puesto en la apariencia, ¿no? ¿Cuánto se invierte en la apariencia exterior y cuánto se invierte en la transformación interior? Algunas preguntas que tú puedes responder para traerle una respuesta a la exhortación que Pablo está dando, ¿no? El tiempo, ¿cuánto tiempo te enfocas, por ejemplo, en la apariencia exterior y cuánto tiempo te enfocas en esa transformación interna? ¿Por qué eres más conocida, mi hermana? ¿Por qué eres más aplaudida, mi hermana? ¿Por tu conocimiento interno? ¿Por tu transformación interna? ¿Por tu vida de fe? ¿Por tu vida piadosa? ¿O por tu apariencia? ¿No? ¿Qué es lo que tú quieres que se llame más la atención de una sociedad? ¿Quieres que se llame más la atención a tu apariencia física? ¿O buscas tú que se vea el brillo de Cristo en tu vida, ¿no? Esas son las preguntas que se deben responder para poder entender lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Entonces podemos decir, no es algo en contra de que te peines, o te bañes, o te maquilles, pero si solamente ese es tu enfoque, entonces Pablo sí está diciendo, estás poniendo la mirada en el lugar equivocado. Debes hacer un enfoque diferente, ¿no? Muy bien. Versículo 11, y aquí es donde la otra parte se pone un tanto difícil también, pero podemos nosotros
relacionarla también, ¿no? Podemos en cierto sentido relacionarla. Y aquí es donde voy a leerte algo de un comentario, el comentario Mundo Hispano, en cuanto a la primera carta de Timoteo y a estos versículos en sí que voy a leerte ahorita, ¿no? El versículo 11 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, ¿no? Entonces, aquí hay algunas instrucciones que Pablo da, ¿no? Hacia la mujer. Aprenda en silencio, ¿no? Aprenda en sujeción. Otra, no enseñe. Otra, no ejercer dominio sobre el hombre. La otra es estar en silencio, ¿no? Entonces da estas instrucciones Pablo, instrucciones que de pronto las leemos y las ponemos en práctica de una forma literal sin darle una interpretación. Podemos nosotros meternos en algunos problemas, ¿no? Entonces, ¿será que Pablo está diciendo que una mujer no puede enseñar? ¿Será que una mujer no puede hablar en la congregación o fuera? Al parecer aquí se nos están dando instrucciones de nuestra vida social, ¿no? No necesariamente de nuestro momento dentro de la comunidad de fe, sino también fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando de la apariencia y aquí se está hablando de levantar las manos en todo tiempo y en todo lugar, ¿no? Manos santas de oración. Entonces pudiéramos decir que esto está aplicando no solamente a nuestra vida, a nuestro momento de comunidad de fe en la adoración. Diríamos, esto no se trata solamente del domingo o el día de estudio que tengas en tu iglesia, sino que esto se trata de todo tiempo, ¿no? Muy bien. Y entonces estas afirmaciones son las que han traído cierta diferencia en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, ¿no? Y cuando digo nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Algunas iglesias que creen que Pablo no está diciendo que la mujer no debe enseñar, y otras iglesias dicen que Pablo está diciendo que la mujer no debe enseñar, ¿no? El problema es de que cuando vamos a la carta a los Corintios, estos estudios ya los hemos tenido anteriormente, Pablo ha ido a entender que si alguna mujer tiene una profecía, bueno, que espere su turno también para hablar, ¿no? Y eso lo encontramos en las cartas a los Corintios. Pablo está hablando de eso, ¿no? Si alguna mujer tiene una profecía, y está tocando el tema Pablo del velo en la cabeza, ¿no? ¿Cómo va a dar eso? Entonces ahí se nos está afirmando de que Pablo entiende de que la iglesia tiene mujeres que están enseñando. Entonces, ¿cómo poder solucionar un tanto la posible diferencia o contradicción que existe aquí, ¿no? Te voy a poner aquí el comentario bíblico. Ahí está, ¿no? No sé si lo alcances a ver en totalidad. Subrayé algunas cosas en amarillo que se me hicieron interesantes para que lo podamos leer, ¿no? Pero te voy a leer toda la sección. La mujer aprenda en silencio. Bueno, te voy a quitar esto. Vamos a ver. Ahí estamos. Voy a leer toda la sección que nos corresponde de la Biblia para poder ir al comentario. La mujer aprende en silencio en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, ¿no? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, pareciera que Adán no tuvo ningún problema, fue ella. Dice, ella incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Y estas son las partes que son las que traen conflictos, pero son las que nos van a ayudar también a la misma vez a poder dar una interpretación un poquito más clara, y no pretendo decir que la interpretación que escuches el día de hoy o lo que leamos el día de hoy, bueno, entonces eso es y todo lo demás. No, es tu responsabilidad también detenerte, analizar, reflexionar, investigar para formar tu propia interpretación, diría yo, porque al fin de cuentas eres tú el que va a vivir de acuerdo a lo que cree, ¿no? Dice, se salvará engendrando hijos, ¿no? Como que si de pronto la mujer tuviera unas formas diferentes de encontrar salvación. Dice, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Pareciera que aquí la salvación es una salvación que se inclina a una salvación por obras, ¿no? Entonces, esos son los problemas que presenta este pasaje, por los cuales hay diferencia, ¿no?
Mira, dice aquí el comentario, dice, y lo subraya acá con amarillo. Dice, hay numerosos ejemplos en que se menciona la participación activa y aún independiente de las mujeres desde el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, que este no es un asunto, esto que Pablo está diciendo, el comentarista, este es el comentario Mundo Hispano, dice, bueno, hemos visto a la mujer actuando en una posición que pudiera ser la que Pablo está rechazando. La hemos visto actuar no solamente en el Nuevo, sino desde el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, y se nos presentan unos ejemplos. Aquí está Rebeca, Débora, Abigail. Dice, y algunas que incluso enseñaron a varones como Hulda, ¿no? Y nos da aquí los pasajes, Segunda de Reyes, versículo 14 al 20 del capítulo 22. Dice, y en el Nuevo Testamento, la importante participación de María, al ser la madre de Jesús, María Magdalena y otras mujeres, al ser las primeras testigos de la resurrección, o sea, todo eso diríamos que le está dando validez o fuerza a la mujer en cuanto al anuncio, por ejemplo, en este caso de que María Magdalena y las otras mujeres son las primeras en ser testigos de la resurrección, son las primeras también en enseñar del Cristo resucitado con evidencias, ¿no? Eso es lo que lo hace interesante también al evento. La enseñanza de Priscila aún a Apolos. Apolos, dice, quien a su vez llegó a ser un líder y maestro, ¿no? Entonces Priscila, una mujer, alguien que instruyó a Apolos, obvio estaba con su esposo, pero instruyó a Apolos, ¿no? Y este Apolos es aquel el que menciona Pablo en Corinto, ¿no? Una persona en una posición de liderazgo y fue maestro también de la iglesia. Eunice y Loida, quienes guiaron a Timoteo en la palabra, y la diaconisa Febe y muchas otras colaboradoras del propio Pablo, ¿no? Entonces dice el comentario, por tanto, para reducir el problema que se presenta al interpretar así esta instrucción, se ha sugerido que lo que este pasaje prohíbe es la enseñanza formal o regular en las reuniones de adoración de la iglesia y eso porque considera que ello significa enseñar autoritativamente a los varones. Sin embargo, permiten que las mujeres pudieran ser maestras de la escuela dominical, sobre todo si enseñan a niños y a mujeres o si lo hacen en reuniones hogareñas, pues además no tienen otro remedio que reconocer que el propio Pablo indica esta actividad, ¿no? Pero en estos casos la inconsistencia sería que la enseñanza bíblica será autoritativa sin importar a quién y dónde se imparta. Además, si fuera peligroso que las mujeres enseñen el error, más vulnerables serían los niños e igualmente las mujeres que los varones, ¿no? Entonces, estos son los puntos que el comentarista ve y dice, no me inclino por esta idea, ¿no? Y entonces menciona varias inconsistencias como lo presenta él, ¿no? Dice, a vista de esta inconsistencia, quienes interpretan el pasaje de manera prohibitiva para todas las épocas reducen aún más su aplicación y establecen que se refiere a esposas enseñando, y aquí es cuando habla de los diáconos, ¿no? Interesante. Aquí hay otra parte que subrayé del comentario. Así que, dice, en vista del principio de armonía, en el mensaje bíblico, las instrucciones de estos versículos no pueden referirse a una prohibición absoluta de que la mujer participe en las reuniones o cultos de la iglesia, ni que enseñe incluso a varones, pues ya se han mencionado ejemplos que eran de conocimiento del propio Pablo. O sea, Pablo es conocedor de la palabra de Dios. Dice, por un lado, la actividad y enseñanza por parte de Priscila, tanto a Apolos como a muchos otros, y Hechos 18, ¿no? Y en Romanos 16. Y por otro lado, las mismas afirmaciones del apóstol de que había mujeres creyentes en la iglesia de Corinto que profetizaban. Ese es el que te mencionaba, 1 Corintios 11:5, y muchas otras colaboradores que menciona en Romanos 16, 6 al 15, ¿no? Asimismo, tampoco se puede simplemente descartar el pasaje como aplicable solamente a la situación de Éfeso, pues como el resto de las instrucciones del apóstol se manifiestan en expresiones que tenían que ver con su contexto, pero portaban principios que se han de discernir y aplicar siempre. Entonces aquí el comentarista propone
la idea de ver los principios que están ahí, porque no podemos negar también que esto es parte de la revelación bíblica. Dice, por tanto, conviene interpretar cuidadosamente esta sección sin afirmaciones de corte legalista, por un lado, ni que minimicen la autoridad de la Escritura por el otro, ¿no? Puede ayudar el hecho de haber encontrado una explicación más amplia para las secciones previas. De este modo, al igual que las instrucciones en los versículos 8 al 10 tienen que ver con la vida diaria como creyentes y no solo son aplicables en las reuniones de la iglesia, sino también expresan principios que se han de traducir a cada época y cultura. Así, las instrucciones de los versículos 11 y 12 podrían verse como instrucciones específicas para la situación de Éfeso, por lo que también enseñan principios permanentes, ¿no? Y aquí hay ciertas afirmaciones, situaciones de Éfeso, específicas para la situación de Éfeso. Dice, en este caso, la instrucción conlleva el principio de llevar una vida de sujeción. Hay un principio acá que podemos nosotros aprender. El principio de llevar una vida de sujeción, la cual bien entendida no significa vivir en inferioridad, sino una actitud de respeto que debe ser mutua y debe tener entre todos, ¿no? Y previamente ante Dios. Además, esta sujeción en aquella situación era dirigida a las mujeres, pero es un principio aplicable para todos los creyentes. Luego, la indicación de no enseñar debería completarse con toda la oración, es decir, que al enseñar no se debe tener una actitud autoritaria y manipuladora, ¿no? Los principios interesantes que presenta el comentarista. Además, la instrucción de que las mujeres cristianas en Éfeso se mantuvieran en silencio y sujeción parece indicar que parte de los problemas que se estaban manifestando incluían que la falsa enseñanza se estaba aceptando o difundiendo a través de algunas mujeres, ¿no? Entonces, este es otro punto interesante también en el contexto de Éfeso. Algunas de las mujeres posiblemente eran las que estaban enseñando las doctrinas falsas, ¿no? Recuerda, mi hermano, de que están en Éfeso. En Éfeso estaba la diosa Diana, y las mujeres tenían cierta prominencia también o cierta relación más cercana a la diosa por el hecho de ser mujeres. Entonces había cierto nivel superior en ese contexto de idolatría, ¿no? Dice, el otro concepto a examinar es el vocablo griego autenteo, ¿no? Traducido como ejercer dominio. El problema para su interpretación es que solamente se usa en este versículo, por lo que al ser la única vez que se menciona en todo el Nuevo Testamento, no hay manera de compararlo con su uso en otros contextos. Por otro lado, las palabras que Pablo usaba normalmente para autoridad eran exousia y arcón. Y ahí está en Romanos 13 del 1 al 3. De modo que si el apóstol estaba queriendo indicar este significado, es extraño que usara ese otro término, ¿no? O sea, si Pablo siempre usa una palabra para hablar de autoridad, ¿por qué en este momento usó una palabra totalmente diferente? Lo que presenta el escritor acá, ¿no? Además, dice, al examinar el uso de esta palabra en otros escritos en griego, se observaba que era un verbo poco común y que aún se podía entender como tener autoridad. También se podría traducir como empezar algo, tener iniciativa o ser el principal responsable de una acción. Asimismo, podría tener el sentido de dominar o usurpar el poder a los derechos de otros e incluso reclamar pertenencia, soberanía o autoría, ¿no? Dice, aunque no todos los eruditos en griego están de acuerdo en todos estos significados, el número y variedad de ellos permite considerar que su sentido en el pasaje bajo estudio puede ser clave para comprenderlo, ¿no? Ya vamos a terminar. Lo anterior lleva a la posibilidad de que la instrucción tan controversial de Pablo en el versículo 12 pudiera ser: no permito a la mujer enseñar ni presentarse como la autora o la fuente de origen del hombre, ¿no? Esto es interesante. Esto sería consistente con una situación de falsas doctrinas
presentes en Éfeso, que aunque no fueran el gnosticismo desarrollado del siglo II, podría ser una de sus manifestaciones incipientes. De hecho, se sabe que los gnósticos desarrollaron mitos de que Eva fue la creadora de Adán y que éste fue engañado. Si esto es lo que Pablo está corrigiendo, sus palabras en los versículos 13 y 14 quedarían perfectamente aclaradas y serían muy oportunas a la situación en Éfeso. El apóstol estaría enfatizando la verdad de que Adán fue formado primero y luego Eva. Asimismo, la aclaración de que Eva fue la engañada y no Adán queda entendida sin que se force el texto para decir que esas referencias indican principios universales de jerarquizar que provienen de la creación de la caída. Finalmente, la idea enigmática y aparente fuera del lugar del versículo 15 de que la mujer se salvará teniendo hijos quedaría explicada si se estuviera corrigiendo la herejía gnóstica que promovía el ascetismo extremo y por tanto prohibía el matrimonio y el criar hijos, que era una falsa doctrina denunciada por el propio apóstol en 1 Timoteo 4 del 1 al 3. La frase quedaría explicada como una confirmación de que el matrimonio es bueno y como la instrucción es dada a mujeres cristianas, la salvación a la que se refiere no es la que se obtiene por fe en Cristo, pues ya eran salvas. Además, sería una contradicción que implicara la salvación por obras. Por lo tanto, el énfasis está una vez más en la conducta que corresponde a la mujer cristiana permanecer en la fe, en amor y en santidad, viviendo con modestia, es decir, de nuevo el principio de vivir en la práctica la fe cristiana que se dice profesar, o sea, practicar lo que se cree y ser consistente entre la conducta externa y la vida espiritual interna. Como se puede ver, esto es el común denominador a lo largo de toda la sección, ¿no? Interesante. Entonces, el comentarista está proponiendo esta interpretación que a mí se me hace bastante válida, ¿no? ¿Por qué? Porque existe contradicción en cuanto a en otros pasajes de la Escritura. Y si dijéramos que es pecado entonces de que la mujer pudiera estar instruyendo a hombres, lo vemos en la Escritura y lo vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, donde vemos de Jueces, donde veíamos a Débora, personas con prominencia, con eminencia y que estaban en cierta posición también de autoridad, ¿no? Entonces, si fuera pecado, porque Dios lo permitió en su pueblo, ¿no? Y lo vemos como algo positivo dentro de la Escritura. Entonces se me hace muy interesante esto, pero como te digo, en estos temas, mi hermano, mi hermana, donde el pasaje no deja totalmente claro, ¿no? la instrucción, porque no tenemos la situación clara que se está dando en Éfeso. Entonces se viene a estudiar la historia. ¿Cuál era el contexto histórico de la situación? ¿Cuál era el contexto social y político de la situación? ¿Por qué Pablo viene y hace estas afirmaciones? Hizo estas afirmaciones en todas sus otras cartas, también esta instrucción en todas las iglesias de que esto se haga y aquello no se haga. Esto se hace nada más parcialmente en estas situaciones y esto en otras situaciones, ¿no? Entonces vale la pena también que te tomes el tiempo para poder reforzar lo que tú entiendas y lo que tú creas, ¿no? Sin la intención de que forces una idea premeditada. Permite que la Escritura sea la que ponga las ideas en tu mente y en tu corazón. Se me hace bien interesante esta propuesta en cuanto a los principios. ¿Cuáles son estos principios? Porque tiene sentido con el capítulo 3 que viene, las instrucciones que se van a dar en el capítulo 3 en cuanto a la participación de aquellos que quieran estar en una posición dentro de la comunidad de fe, ¿no? Donde también vemos a mujeres involucradas. Así que es muy importante que nos detengamos también en estos pasajes que parecen oscuros o difíciles de entender y también podamos nosotros tener una postura en eso. Va a ser necesario, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que está
afianzando nuestro caminar en el Señor. Si nos quedamos con la idea de que hay contradicciones, de que la Biblia se contradice, va a perder credibilidad en nuestro corazón y entonces nuestra fe tambaleará. Pero si nos afirmamos y vemos más claramente con la ayuda de Dios, podremos estar firmes en aquello que nosotros creemos, ¿no? Así que por mi cuenta, por mi parte, no creo que Pablo esté negando a las mujeres que tengan que puedan enseñar, que puedan instruir, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos en otros pasajes de la Escritura, como veíamos en 1 Corintios capítulo 11, ¿no? Entonces, si es algo que en otro lugar se permitió, pero aquí no, ¿cuál es la diferencia? Entonces podemos ver la situación que se está dando en Éfeso. Eso es por mi parte, ¿no? Pero, te vuelvo a repetir, escudriña tú la Escritura, escudriña tú, lee tú los comentarios y llega también a esas conclusiones donde te encuentres firme. Muy bien, espero que haya sido de gran bendición lo que el día de hoy nosotros leímos y aprendimos y escuchamos, confiando en el Señor de que toda esta instrucción, toda esta verdad, llenará nuestra mente y nuestro corazón y nos ayudará a caminar en la perfecta voluntad de Dios, que ese es el gran deseo de todo creyente, ¿no? Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos despediremos con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy, por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, esta verdad, Señor, que ha sido de tremenda bendición para cada uno de nosotros. Hasta el día de hoy, Señor, estas verdades nos han fortalecido y nos han guardado. Ayúdanos en estos pasajes que a veces parecen difíciles y oscuros, o son difíciles. Danos la sabiduría, danos lo necesario para poder encontrar aquello donde nuestro corazón se afiance y no se rebele contra tu verdad y no pierda el amor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que espero que tengas una noche llena de bendiciones, de que este estudio ha sido tremendo para ti. Dale un like, inscríbete al canal si no lo has hecho, compártelo en tus redes sociales, déjale saber a otros de que aquí hay un lugar donde nos sentamos a discutir también la palabra de Dios. Así que te dejo con unos anuncios después de esto y que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.